7 y 6. Podemos empezar, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre el diálisis renal. Es un tema muy común y se define como la presencia de cálculos en el parénquima renal o en el sistema excretor. Cálculos de cualquier tipo que estén y están compuestos por sustancias que habitualmente se eliminan por la orina y rara vez por sustancias diferentes a las que se generan o se eliminan normalmente en la orina. Pues ustedes pueden tener cálculos en el parénquima renal, en las vías excretoras o en la vejiga. Cualquiera de los segmentos puede aparecer, pero la formación del cálculo siempre se da a nivel renal. Entonces, ustedes tienen aquí una ecografía que probablemente tiene un cálculo en la unión pielo-ureteral que está produciendo una hidronefrosis. Es una ecografía, lo mismo, y aquí tienen una dilatación pielo-ureteral por un cálculo renal probablemente enclavado en la unión pielo-ureteral. Y aquí ustedes tienen un ejemplo de lo que es una enfermedad calculosa. Ustedes ven acá una cantidad de cálculos que hay importante y fíjense cómo el uréter se ha dilatado terriblemente y ha producido una hidronefrosis por la formación de cálculos en la vía urinaria. Aquí estamos, los cálculos están en la vía excretora. Esta es una pelvis normal, un poco extrarenal, pero fíjense la diferencia del uréter que llega a la vejiga de manera normal. ¿Cómo se manifiesta muchos pacientes por primera vez y cómo debuta un paciente con un cólico nefrítico? Porque es producido por la obstrucción de un cálculo en la vía uréter, en el uréter habitualmente. Se produce un dolor típico en la región lumbar que se irradia hacia adelante y puede llegar hasta el testículo en varones o la fosa ilíaca o al flanco derecho en la mujer. Es un dolor intenso, muy fuerte, de tipo cólico, que aparece siempre súbitamente porque el cálculo baja, se enclava y produce dolor. Y la contracción del uréter es la que produce el dolor intenso. ¿Qué puede haber expresión en el examen de orina? Simplemente no. ¿Cómo se hace el diagnóstico de qué es un cólico nefrítico? Una ecografía. La ecografía te va a dar una eficacia renal que hemos visto como anteriormente. Unido al dolor, probablemente un cólico nefrítico, y el próximo estudio a hacer es una piedrotomografía para ver el nivel y dónde está el cálculo, el tamaño del cálculo, y si va a ser fácilmente eliminado. Entonces, epidemiológicamente podemos decir que 7 a 21 casos se presentan, de 7 a 21 casos por cada 10.000 habitantes, constituyen de 7 a 10 casos de cada 10.000 ingresos en las emergencias. Fíjense que es alta la incidencia. La prevalencia en varones blancos es del 10% y supera al 25% en algunas áreas. Pero en áreas muy cálidas, donde la gente no ingiere mucho líquido, la orina es más concentrada y se forman cálculos con más facilidad. La mayor incidencia está entre hombres y mujeres entre los 20 y 30 años. De un cálculo, 40% de los pacientes recidivan a los 5 años cuando no han sido estudiados. Eliminan el cálculo y se olvidaron, no ven más, y pueden recidir 40% a los 5 años y 40% a los 25 años en personas que han sido tratadas y estudiadas. Siempre existe la posibilidad de recidir. En los cambios climáticos, cada vez esto va a ser mayor. Tenemos más horas de calor, más deshidratación, menos consumo de agua. Entonces, se calcula que más o menos para 2050 habrá un aumento de 1 a 1.5 millones de casos de litiasis relacionados con el clima y, obviamente, se ampliará su incidencia según el área de mayor calor. Las zonas desérticas, las zonas tropicales, las zonas con menos agua probablemente tengan una mayor incidencia de cálculos. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo para la formación de cálculos? Factores generales: litiasis a temprana edad, niños que pueden formar calcio, cálculos, o adolescentes, familias formadoras de cálculos por alteraciones genéticas, litiasis por bruxita, litiasis de ácido úrico y hidratos, que es muy frecuente. El ácido úrico precipita en orina ácida y normalmente la orina de nosotros es ácida en ayunas, y es un factor predisponente. Por eso es importante que tomemos bastante líquido. Litiasis asociada a infección, y los pacientes que tienen un riñón tienen mayor incidencia de cálculos. ¿Cuáles son las patologías comunes asociadas a la formación de cálculos? El hiperparotiroidismo produce resorción ósea. La resorción ósea produce eliminación de calcio elevado en la orina y favorece la precipitación y formación de cálculos. El síndrome metabólico, los obesos
tienen aumento de absorción de oxalato. La nefrocalcinosis, que enfermedad poliquística es una enfermedad hereditaria que se asocia a cálculos, enfermedades gastrointestinales, bypass, recesión intestinal, enfermedad endógena de la absorción, cirugía bariátrica, la hiperoxaluria entérica posterior a la derivación urinaria o cirugía bariátrica. Los pacientes que hacen cirugía bariátrica por obesidad tienen un aumento de la absorción de oxalato y forman gran cantidad de cálculos de oxalato. La sarcoidosis y lesiones medulares o vejiga neurogénica, es una vejiga que tiene éxtasis permanentemente y tiende a formar cálculos en la vejiga. ¿Cuáles son las causas genéticas? La cistinuria tipo A, B y AB. La hiperoxaluria primaria es una enfermedad de defecto genético importante a nivel del hígado que produce gran cantidad de oxalato, que produce depósitos con pérdida del riñón de manera importante. Pacientes que van a trasplante, la única forma de solucionar es con trasplante hepático y renal. Si se hace trasplante renal, recidiva en menos de 2 años y se produce una nefrocalcinosis con pérdida del riñón. La conducta es hígado parcial más riñón, si no, no hay solución. Acidosis tubular renal, que es un defecto típico que se ve en niños, la 2,8-hidroxiadenuria, la santinuria, el síndrome de Lehmann-Sachs y la fibrosis quística son patologías asociadas a la formación de cálculos. Esta es la más común. La cistinuria no es común, la hiperoxaluria primaria no es común, la acidosis tubular es bastante común y muy frecuente. Litiasis asociada a cálculos. La cefazolamina es un diurético de túbulo proximal. Se utiliza mucho en la altura cuando quieres, lo das para no de adaptación a la altura. El topiramato que se utiliza hoy en adicciones, bajar peso, dosis altas de vitamina C. Todos tomamos vitamina C. Y las pacientes de la tercera edad, mucho más. Creen que la vitamina C es el ABC. Toman 1 gramo de vitamina C todos los días. Pues la vitamina C se transforma en oxalato. Si no tomas mucho líquido, formas cálculos por oxalato. Lo mismo que el chocolate. El chocolate, como metabolismo final, se transforma en oxalato y tú puedes formar cristales por oxalato si no tomas mucho líquido. Entonces, suplementación de calcio excesiva. Anormalidades anatómicas asociadas a formación de cálculos. Estenosis pieloneural, localicial, quiste calicial, estrechez uretral, reflujo vesiculolateral en niños, es frecuente, riñón uretero y uretero. Cualquier malformación anatómica puede favorecer porque produce éxtasis y los cristales empiezan a pegarse en el epitelio que es irregular y empiezan a formarse los cálculos. Entonces, ¿cómo se clasifican los cálculos y las características? El más frecuente en los cálculos es el cálculo de oxalato de calcio. 75% frecuente en varones, tienen una cubierta de cristales de aspecto redondo o radiofónico. El ácido úrico es el segundo en frecuencia, de 10 a 15%. Es igual en ambos sexos, son cristales de diamantes, son radiolúcidos, son redondos en hasta de 100. Estos cálculos tienen la ventaja de que si los llevas a una orina alcalina pueden disolverse y disminuir. Estos no. Los de estuvita son los más malignos, 15 a 20%, más frecuentes en mujeres, tienen forma de ataúd y se asocian a infecciones y fiebre. Forman cálculos coraliformes altamente agresivos, que son. Y los de la cistina, que es una enfermedad, alteración metabólica, son el 1%, de igual frecuencia en ambos sexos, forman cálculos, son cristales de forma hexagonal muy típicos y forman cálculos coraliformes con venganza de fiebre. Miren esto, espantoso, ¿verdad? Cálculos. Eso es una nefrocalcinosis importante. Entonces, ¿qué hay en la patología? Somos razonables, podemos tener una elevada concentración de las sales que eliminamos. Eliminamos calcio, eliminamos oxalato, eliminamos citrato, una baja concentración en las sustancias inhibidoras o un aumento de las sustancias promotoras. ¿Cuáles son las sales que eliminamos normalmente? Calcio, oxalato, ácido úrico. Que si tú las eliminas en exceso,
sobresaturan el agua, la orina, cristaliza. Pero puedes tener disminución de inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores naturales? El magnesio, que tiene una disminución de la agregación de los cristales, el citrato, que los tenemos habitualmente. Si tenemos disminución de esto y aumento de estos otros, son dos factores que se asocian y favorecen la formación de cálculo. Y sea eso, disminuimos el volumen y tomamos muy poco líquido, se produce una sobresaturación. Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso de agua y le echan 20 cucharadas de azúcar, ¿qué pasa con el azúcar al final? Se precipita, porque la solución se sobresatura, ya no se disuelve y precipita. Si tienes, orinas poco, porque tomas poco líquido y tienes 500 ml de orina en 24 horas y eliminas la misma cantidad de sales, ¿qué sucede? Se sobresaturan y forman cálculos. Y si a eso le unes que tienes disminución de los inhibidores naturales, mayor factor para formar cálculos. ¿Ves? Entonces, y aumento de las sustancias promotoras. Sustancias como el oxalato que favorece la adhesión. Entonces, por eso es que la hiperoxaluria produce una nefrocalcinosis tan severa con pérdida de riñón y que llegan a trasplante. Vamos a ver del riñón. Entonces, fisiopatológicamente hay determinantes de la fase de cambio. La supersaturación es uno de los más importantes. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la cantidad de sustancias que excede la capacidad de dilución dentro de la orina, en este caso, que es el dilutor. Entonces, una buena disolución es menor de 1. Mayor a 1 favorece la formación de cristales. El exceso de ingesta de sodio y la disminución de volumen favorecen la formación de cristales, obviamente. El sodio favorece la eliminación de calcio y el exceso de calcio forma calciuria y precipita. La concentración de oxalato depende del volumen. A mayor volumen, menos precipitación. A menor volumen, mayor precipitación. Y como es un facilitador de la adhesión, se va a unir al calcio y va a formar cálculos de oxalato de calcio, que son los más frecuentes. El pH ácido es bueno para el oxalato de calcio, pero muy malo para el ácido úrico. Y todos eliminamos ácido úrico. Los valores eliminan alrededor de 800 miligramos en 24 horas, las mujeres 700 a 500. Pero si tienes normalmente, la orina, cuando nos levantamos es una orina ácida, porque los mecanismos de acidificación de la orina están a nivel de todo el segmento de la nefrona. Si no se dan estos mecanismos, haces acidosis metabólica. Pues una orina normal, en condiciones normales, es ácida. Y tú eliminas ácido úrico por la orina. Entonces, en la mañana hay un factor que favorece la precipitación del ácido úrico en forma de uratos. ¿Cuál es la solución? Generalmente tomar mucho más líquido para evitar la precipitación del ácido. ¿Okay? Durante el día comemos una cantidad de sustancias y la orina va cambiando el pH y se alcaliniza o llega a un pH de 6, 6.5. Entonces la posibilidad de mayor cristalización del ácido úrico disminuye. Entonces, el límite superior de la metaestabilidad. La metaestabilidad normal es menor a 1 en sujetos normales. Cuando esto baja, el umbral de formadores de cálculos, cuando un umbral de formadores de cálculos es menor, o sea, tienen una metaestabilidad menor los pacientes que forman cálculos. Y la presencia de inhibidores de la cristalización es un factor de protección. Tienes más magnesio, menos posibilidad. Tienes más citrato, menos posibilidad de formar cálculos. Y eso es lo que se estudia cuando se estudia la causa de la formación de cálculos. Entonces, si tú tienes, ¿qué pasa con los cristales? Los cristales salen por la orina del organismo. Hasta salen, tienes un buen volumen de orina, no pasa. Pero si se mantienen dentro del parénquima, pueden crecer y formar cálculos. Ok. Entonces, cuando hay sobresaturación urinaria, ¿qué pasa? Amilasa de gen, en los túbulos distales y en el colector, trae consecuencias. Si tienes aumento de los solutos urinarios, que son calcio, ácido úrico, oxalato y sodio, predisponen a la formación de cálculo. Pero si tienes disminución de los inhibidores, como el citrato y el magnesio, unidos los dos te van a formar calcio. Y si tu pH baja y tu volumen urinario también baja, las sales de calcio van a precipitar y formar las piedras y se van a formar los cálculos.
pequeña o grande, ¿qué sucede? Hay cristalización, hay crecimiento de nanobacterias, hay nefrocalcinosis, hay desarrollo de bacterias urolíticas, se modifica el pH y hay formación de fosfato triple. Y además la bacteria tiene una ureasa que va a facilitar la formación de cálculos coraliformes, que son los más agresivos, que son los cálculos de estudio. La nucleación. ¿Qué es la nucleación? La nucleación es el pegarse los cristales a las sustancias irregulares. Los cristales van saliendo con la orina. Tienes cristales de ácido úrico, cristales de oxalato, normalmente. Pero si encuentran una superficie irregular, ¡pac!, se pega uno. Pasa lo siguiente, ¡pac!, se pega otro. ¡Pac!, se pega otro. Entonces van pegándose unos a otros porque además hay sustancias de pegamento que favorecen y se va formando primero una placa de Renal y luego va formando y creciendo un cálculo. Entonces, la nucleación heterogénea sobre una superficie existente se va a producir, por ejemplo, el epitelio papilar. Si a eso le unes sobresaturación, excesiva concentración de las sales, que supera la solubilidad, favorece la nucleación. Más cristales, más azúcar en el vaso, en superficie urea, más precipitación y crecimiento del cálculo por agregación de los cristales. Uno, otro, ya tienes el cálculo. Entonces, ¿cómo son las etapas de la electrólisis? Primero se satura, luego se sobresatura por exceso, se nuclea, se agrega, se fija, crece y forma. ¿Cómo se nuclea? Precipitan los cristales, se pueden precipitar en el intersticio o de manera intracelular. Se produce inflamación, hay engrosamiento epitelial y necrosis. Hay nucleación, se pega, se adhieren las moléculas con los cristales, forman las placas de Randall papilar y subepitelial y empieza a crecer el cálculo. Se fija. La fijación se produce por mecanismos moleculares estructurales entre una superficie celular y la cristalina por acción de algunos fosfolípidos de la membrana que actúan como pegamento. Está el fosfolípido, pasa el cristal, se pega. La matriz orgánica del cálculo actúa como pegamento. Se van adhiriendo. Entonces, ¿qué pasa físico-químicamente en la electrólisis? Tienes un material procristalizado, digamos, excesiva cantidad de cistina, excesiva cantidad de oxalato, excesiva cantidad de calcio. Pero tienes componentes orgánicos que te protegen: magnesio, citrato, proteína de Tom Hart. Si estos están normales, inhiben la precipitación. Pero si están disminuidos, con aumento de este material, favorecen la precipitación. Entonces, si tú tienes sobresaturación, exceso de producción, tienes una sustancia, una superficie irregular, no tienes los componentes de inhibición, se va a formar la precipitación. Pero si hay, disminuye la precipitación. Pero en caso de formar la precipitación, se forma una orina metastable, hay una nucleación heterogénea, adición continua de cristales, orina inestable, más nucleación heterogénea, agregación, presión y crecimiento. Se van dando las condiciones que favorecen el crecimiento. Entonces, ¿cuáles son promotores de la cristalización? Son aquellas sustancias que actúan en la superficie de los cristales y facilitan su agregación, crecimiento y formación de cálculo. Por ejemplo, los uromitales. La sustancia A, los uromicoides, los uratos. Los uratos son los cristales de ácido úrico. El ácido úrico precipita como uratos. Entonces, es un facilitador de la formación de cálculo. Las proteínas acídicas con residuos de ácido aspartico y ácido glutamato. Estos entonces son promotores de la cristalización. Promotores de la cristalización. Por eso es que el ácido úrico forma el hilo, la matriz del ácido úrico, al que se va a pegar el oxalato de calcio y así. ¿Cuáles son inhibidores de la cristalización? Los inhibidores son aquellas sustancias que compiten con los iones o los cristales al unirse a los puntos de crecimiento de los cristales del núcleo del cálculo. Por ejemplo, macromoléculas, moléculas de pequeño
tamaño o sustancias orgánicas e inorgánicas. Entonces, ellos compiten y evitan que se agreguen. Entonces, ¿cuáles son los niveles de cristalización del oxalato de calcio y fosfato de calcio? Los cristales más corrientes son los de oxalato de calcio y fosfato de calcio. Tienen cadenas coriónicas que se unen a los átomos de calcio para prevenir la cristalización. Por ejemplo, el citrato, que normalmente lo tenemos, tiene que ser alrededor de 300 miligramos en 24. La osteopostina, el fragmento de la putomina F1, el inhibidor del intricina, la calpromulina, la glicoproteína de Tom Hart. Esta, el riñón la fabrica. Es una proteína fantástica que la fabrica el tubo. La albúmina per se, fragmentos del ADN y el ARN y los glucosaminoglicanos. Estos son los más importantes. Estos son los que nos van a proteger de la cristalización para la formación de cristales de oxalato y fosfato de calcio. ¿Qué son los complejadores? Los complejadores son sustancias que forman complejos solubles con el entramado iónico del cristal, disminuyendo la actividad de los iones libres en la orina y reduciendo la saturación. Por ejemplo, el magnesio y el citrato constituyen un complejador que inhibe la formación, inhibe la formación de cristal. Un efecto protector. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la formación de cristales? ¿Qué factores? Hay pacientes que tienen todos estos factores y forman cantidad de carga. Concentración elevada de cristales, por ejemplo, hipercalciuria, hiperoxaluria y bajo volumen de orina. No toma líquido. Normalmente todos debemos eliminar un promedio de orina en 24 horas de 1500. Para eliminar 1500 de orina promedio, si calculamos las cuerdas insensibles promedio, están entre 800 y 1000 de acuerdo a nuestro tamaño y peso corporal. Entonces, si tenemos que eliminar 1500 más 800, deberíamos tomar alrededor de 2,5 litros a 2,3 litros promedio para mantener un equilibrio adecuado y evitar la sobresaturación de las sales. ¿Sí? Entonces, si tú tienes eliminación de calcio excesiva, eliminación de oxalato, vas a formar cristales de oxalato de calcio, sobre todo si tienes poco volumen urinario. ¿Okay? Si tienes promotores, si a esto le unes que tienes un pH alcalino y tienes excesiva cantidad de ácido úrico. Otro factor que te favorece la lesión, la nucleación. Y tienes deficiencia de inhibidores. Tienes hipocitraturia, hipomagnesuria. Entonces, la mamá, el niño que llora y la mamá que lo pellizca, tienes todos los factores de riesgo asociados. Entonces, y tienes deficiencia de macromoléculas, como la menfloxacina, urocontina, menos opción de proteínas de animales. Entonces, si unes los tres factores, tu posibilidad de formar cálculos va al 100%. Ahora, puedes tener una sola de ellas y vas corrigiendo gradualmente de acuerdo a lo que vas encontrando en el estudio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Fíjense la posibilidad de formar cálculos de acuerdo a la posición. Si tienes hipercalciuria aislada, tu posibilidad es de 60%, pero si la combinas con bajo volumen, llegas a 80%. Si tienes una diuresis escasa, porque tomas poco líquido, tu posibilidad es de 10%, pero si la combinas con hipercalciuria, hiperuricosúria, tu posibilidad aumenta al 50%. Si tienes citrato bajo, igual, 10%, pero si la combinas con otros factores altos, 50%. Si tienes ácido úrico alto, 10%, pero si la combinas con otros factores, llegas al 50%, e igual que con hiperoxaluria. O si solo es menor, pero si combinas con otros factores de riesgo, tu posibilidad de formar cálculos es similar. ¿Cuáles son las anomalías anatómicas asociadas o que favorecen la formación de cálculos? Riñón en herradura, riñón en esponja, riñones poliquísticos, ectopia, la tuberculosis renal. ¿Por qué? Porque la tuberculosis renal es muy destructiva del parénquima renal, entonces altera la estructura fisiológica normal del riñón. Las pielonefritis crónicas, ¿por qué? No por la infección misma, sino por las cicatrices que dejan.
Las calestáceas, que son las hidrataciones, también megacarestáceas, divertículos, estenosis, ureteropiel. Y las ureterales, megaureter, duplicidad de las vías urinarias, reflujo vesicureteral, ureterocele o ureterohidro. Ajá, este concepto, ¿qué significa? Cuando tú adoras un paciente, lo ves por primera vez o lo ves en el tiempo. ¿Qué significa actividad calculosa? Que un cálculo que estaba aquí migró. Eso se llama actividad calculosa, migración de los cálculos de uno de la otro. Pero ¿qué significa actividad metabólica? Que esta es la más importante. Que tienes la formación de nuevos cálculos, que tienes crecimiento de uno ya que lo tenías anteriormente, o que estás eliminando múltiples fragmentos. Esto es importante, porque esto es lo que más te va a producir. Obviamente acá si se moviliza vas a tener obstrucción de la vía urinaria dependiendo de la magnitud del caldo. Entonces vas a tener que resolver. Hablemos de las hipercalciurias. ¿Qué es hipercalciuria? Hipercalciuria es el aumento de calcio en la orina de 24 horas. Lo normal es aproximadamente, de manera general, 4 miligramos por kilogramo de peso. Si tú tienes 40 kilos por 4, son 120. Pero globalmente dicen que la mujer debe tener 300 o 300 miligramos como máximo, o los varones también. Entonces, tenemos las hipercalciurias idiopáticas, pero hay situaciones que favorecen la hipercalciuria. El hiperparatiroidismo. ¿Por qué el hiperparatiroidismo se produce? ¿Cómo produce la paratiroides? La paratormona produce mayor resorción ósea, entonces Resorción ósea. se libera calcio. La paratormona produce resorción ósea. Y esa resorción ósea saca el calcio del hueso, lo aumenta en la sangre y lo elimina por el riñón. Y te produce hipercalcio. Es una de las causas de la acidosis tubular renal, la sarcoidosis, inmunicidad, la enfermedad de Payet, el hipertiroidismo también te produce hipercalciuria, síndrome de leche alcalinas e intoxicación por vitamina D. Está de moda tomar vitamina D3. Todo el mundo toma vitamina D3. Pero no se mide los niveles de vitamina D y no hay un control del calcio. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los cálculos de calcio? Podemos tener cálculos de oxalato de calcio o cálculos de fosfato de calcio, que son los más frecuentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo importantes? Disminución de la ingesta o condicionamiento para formar calcio, consumo de drogas. Entre estos factores de riesgo importantes tenemos la hiperoxaluria, exceso de oxalato, que es un promotor. Entonces tienes excreción de orina de oxalato superior a 45 o 40 miligramos en 24 horas. O hiperuricosúria, exceso de ácido úrico en la orina, que es un facilitador de la precipitación, entonces te forma en virus. Entonces presenta la estructura cristalina similar al del oxalato y permite el crecimiento de cristales de oxalato de calcio. Pero directamente tenemos la hipercalciuria, que puede ser relacionada a los distintos factores que hemos señalado antes, que puede ser aumento de la resorción ósea o disminución de la reabsorción renal de calcio. El riñón elimina calcio, pero hay un segmento que te reabsorbe la cantidad de calcio. Si no se produce, tienes exceso de calcio en la orina. Y si tienes exceso de calcio en la orina, tienes hipercalciuria. Entonces tienes un límite superior de calcio de los hombres mayor de 300 y en las mujeres mayor de 250 de manera global. Puedes calcularlo a 4 miligramos por kilo. Hipocitraturia, citrato bajo. El citrato bajo inhibe el crecimiento. Sabemos que es un inhibidor, es un protector. Si tienes poco, facilita la agregación plaquetaria y si disminuye el citrato y tienes hipercalciuria, mayor riesgo de formación de cáncer. Entonces, ¿qué haces con un paciente que lo has estudiado y ya tiene cálculos por oxalato de calcio? Mides el calcio en la orina y te dice que tiene 500 y te dice que tiene 100 de citrato, que debería ser 400. ¿Qué factores de riesgo tiene? Calcio elevado y inhibidor bajo. ¿Cómo lo tratas? ¿Qué hacemos? Investigo si tiene hiperparatiroidismo. No lo tiene, tiene hipercalciuria primaria. ¿Qué hago? Le doy tiacidas. Las tiacidas aumentan la reabsorción de calcio a nivel de la orina. Entonces, este calcio que se filtra
se vuelve para abajo. Disminuir la calciumia. ¿Y qué le doy? Citrato. Citrato de potasio. Y aumento el inhibidor. ¿Qué le digo? De cocaína. Entonces estoy aumentando el inhibidor, disminuyendo la saturación y aumentando el volumen para disminuir la sobresaturación. Debería ayudarlo. Entonces, la más común es la hipercalciuria idiopática. Esta es la más común de todas. 60% se presenta en pacientes de 30 y 60 años. Está asociada a la obesidad, porque la obesidad favorece la absorción de calcio, a la hipertensión y hay una tendencia familiar. En estos casos, la PTH puede estar normal, disminuida. Hay aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal en muchos casos. El calcio se absorbe a nivel del túbulo, de la segunda porción del duodeno. Se absorbe a nivel intestinal. O tienes niveles de vitamina D. Hoy en día vas a verlo más. La gente toma mucha vitamina D. Sobre todo a la tercera edad, todo el mundo se toma vitamina D. Porque además hay osteopenia y factores que condicionan. Entonces tú tienes que irla midiendo para evitar hipertrofia. Y hay densidad ósea disminuida. ¿Por qué hay densidad ósea disminuida? Porque tú estás perdiendo calcio con lo mismo. Tu nivel de calcio baja, tu PTH se activa, saca calcio de los huesos para compensar. ¿Te estás fijando lo que está pasando? No te das cuenta, pero vas a generar. Entonces, fisiopatológicamente hay aumento de la absorción intestinal de calcio, resorción disminuida de calcio a nivel renal, de calcio y fosfatos, y te conducen a la desmineralización. ¿Qué sucede con muchos colegas? Calcio, oxalato de calcio. No tome más leche, nunca más. Quite los lácteos de su vida. ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que está mal porque al no tener una fuente de calcio está causando más resorción Está ósea. pésimo. ¿Por qué? Porque vas a aumentar la resorción ósea. Sus huesos se van a ir al diablo. Porque el organismo tiene que mantener un nivel de calcio normal. Él lo va a sacar del hueso. Pues vas a tener una densidad ósea disminuida porque vas a tener que sacar. Al contrario, no le tienes que dar más ni menos. Una ingesta de calcio normal. Tienes que encontrar el defecto metabólico. Si tiene un exceso de hipercalciuria, favorece la reabsorción de calcio por la orina. Dale tiacidas, que aumentas la reabsorción de calcio de la orina y mantienes el nivel de calcio en sangre. Pero no le quites. A menos que demuestres que él toma 20 litros de leche y se toma todas las pastillas de calcio del mundo y toma vitamina D. Entonces tienes un aumento de la absorción intestinal muy, muy elevado y eso debes corregir. Pero si eso no existe, no le quites porque vas a hacer. Por eso es que haces el estudio metabólico y determinas qué es lo que hay en cada paciente. Entonces tú vas a medir el calcio en la orina de 24 horas. En una dieta normal, en una dieta sin lácteos y con exceso de lácteos. Y vas a ver cómo se mueven los niveles de calcio en la orina. Para saber, y vas a ver los niveles de calcio. Si tú tienes un paciente que tiene un calcio alto en sangre, ¿qué es lo primero que vas a pensar? En un paciente formador de cálculos, hiperparatiroidismo. Entonces tienes que medir PTH. Si tu PTH es alta, eso te explica tu calcio alto y te explica la hipercalciemia. Entonces tienes que buscar si no tienes un adenoma. Si tienes un adenoma, tienes que operar. Y suelta el problema. Yo tengo pacientes que los han operado 7 veces y era un hiperparatiroidismo con un adenoma gigante. Operaste, se acabó el problema. Y se acabaron las citocrisis. Tienes que estudiar esto. Entonces, otros factores de riesgo. El sodio. Dietas con excesiva sal. Tienes que restringirles el sodio a estos pacientes porque incrementa la excreción de calcio. Proteínas. Exceso de grandes cantidades de proteínas, carnes rojas
incremento de la carga ácida, incremento de la filtración glomerular. Las dietas hiperproteicas aumentan la tasa de filtración glomerular, producen hiperfiltración. Sulfato que se une al calcio inhibe la reabsorción, estimulación de la insulina, pacientes resistentes a la insulina, glucagón, prostaglandinas que estimulan la calcio. Por eso los obesos tienen más formación de cálculos, independientemente de que ellos tienen una reabsorción aumentada de calcio que se une a las grasas, ellos tienen resistencia a la insulina, son pacientes hiperinsulinémicos, la mayoría de los obesos. Hiperuricosur, ácido úrico alto en orina. El ácido úrico y el urato monosódico disminuyen la solubilidad del oxalato de calcio y fosfato de calcio. Favorecen la formación de cálculos por fosfato cálcico y oxalato de calcio. Se unen a los inhibidores de las moléculas, disminuyen su actividad y forman núcleos en la precipitación de sales de calcio. Generalmente el urato es el nido para la formación de cristales de oxalato de calcio. La hiperoxaluria. Este es un dolor de cabeza. Puede ser primario o secundario. La hiperoxaluria deriva del 80 al 90% de la producción hepática endógena. 10% del oxalato y ácido oxólico que sustituye. Por eso los que toman mucha vitamina C, comemos mucho chocolate, tenemos mucho gusto. Okay. Entonces, la hiperoxaluria entérica, que se produce por absorción intestinal, entérica. Hay absorción de oxalato por acoplación de las grasas al calcio. Entonces, se ve mucho en los obesos o en la cirugía de bypass, la cirugía bariátrica. Las sales biliares y los ácidos grasos aumentan la permeabilidad al oxalato de calcio por el colon. Entonces, esta es la entérica. Y la primaria, que es el defecto genético en el niño. Esta es muy difícil, muy dura, es rarísima. Yo tengo un solo paciente en mi vida y estos pacientes, el niño se calcifica completamente, pero además produce, la única forma de estos pacientes trasplantarlos es haciendo transplantación. Si no, reciba a los 2 años, menos de 2 años, pierde el niño. Entonces, los cálculos de ácido úrico son el 5% de todos los cálculos, recurren menos del 25%, son radiolúcidos. El ácido úrico es insoluble en pH ácido, precipita, su solubilidad aumenta con pH alcalino. Por eso cruz, si tienes pacientes que demuestran que tienes cristales de ácido úrico, alcalinizas. ¿Y cómo alcalinizas la orina? ¿Qué le das para alcalinizar la orina? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato, o puedes dar deshidrato. Entonces, el riesgo es que tienen defectos en la angiogénesis o tomas poco líquido, vas a formar mayores cálculos de ácido úrico. Los pacientes con gota tienen hiperuricemia y tienen hiperuricosuria y tienen tendencia a formar cálculos. Y tenemos muchos gotosos, ¿no? Los cálculos de estruvita o carbonato. Estos son los cálculos más malignos. Son cálculos infecciosos, es una mezcla de fosfato amónico, magnesio y carbonato de alcohol. Son los cálculos cloraliformes. Son forma de coral, se adhieren al pared. La estruvita sobresatura en presencia de bacterias, que desdobla la urea y segregan ureasa. Las bacterias segregan ureasa, como el Proteus y la Pseudomonas, y forman estruvita. Esta estruvita forma el cálculo. Son cálculos con núcleos infecciosos, coraliformes, autoadherentes al parénquima, producen fiebre y destrucción del parénquima. Son más frecuentes en mujeres que en varones. Entonces, los factores de riesgo, las infecciones. Por eso las mujeres tienen más riesgo, porque las mujeres hacen infecciones urinarias con más frecuencia que los varones. Los signos y síntomas son fiebre, dolor en región lumbar, hematuria, y no se expulsan espontáneamente. ¿Por qué? Porque se adhieren, se pegan al parénquima. Pueden proceder la causa depende del 50% de los riñones. Eso era antes, ahora menos. ¿Por qué? Porque desde que hay litotricia, se pueden destrozar por litotricia sin necesidad de abrir los riñones y sacar los cálculos. Entonces, muchas ondas de litotricia los destruyen y los eliminan.
Y eso es muy bueno porque te permite tratar la infección y quitar el cálculo. Entonces la posibilidad de pérdida de riñón es menor. Necesitan varias sesiones de litoptricia, pero funciona la litoptricia los cálculos. Los cálculos de cistina, rarísimo, menos del 1%. Es un defecto hereditario autosómico dominante, con alteración del transporte intestinal y excesiva eliminación de cisteína, ornitina, lisina y arginina. Y por supuesto, la cistina es la que tiene escasa solubilidad, es la que va a formar los cálculos coraliformes. Y se eliminan entre 800 y 1000 miligramos en 24 horas. Son cristales de forma hexagonal. Si tú ves que un cristal de forma hexagonal en un examen de orina, tienen que investigar cistinuria. Se forma entre la primera y cuarta décadas de la vida, son cálculos opacos y coraliformes. Entonces, aquí ustedes tienen cristales coraliformes. Este es un cristal coraliforme, es un cristal que ha destruido completamente el riñón. Aquí tienes un cálculo en una radiografía, un cálculo coraliforme. Aquí tienes los cálculos coraliformes de distinto tipo. Y la litoptricia, antes ardían los riñones, no ardían. Y es difícil, ¿no? Que se recupere el riñón. Generalmente se perdía. Hoy en día no. Con esto, excluyes esto. Y se elimina, les ponen un doble jeta y eliminan como arepa. Esto lo hace muy bien acá. Hay varios tipos de litoptricia. No sé si en el hospital. ¿Cómo evaluamos a un paciente que tiene cálculos? Puedes tener una enfermedad calculosa simple. Es un solo cálculo y por primera vez. Y puedes tener una enfermedad calculosa complicada. Múltiples cálculos, formación de nuevos, agrandamiento de los antiguos y eliminación de arepa. Esto es un problema. Yo tengo una paciente así. Tienes que evaluar los antecedentes, los factores de riesgo que ya los hemos mencionado, los factores ambientales, la ingesta de líquido y el volumen urinario. Yo tomo mucho líquido, dice el paciente. Cuando le mandas a recolectar la orina de 24 horas, trae 800 ml. ¿Tomó mucho líquido o tomó poco líquido? Poquísimo. Debería tener un paciente que forma cálculos, debería eliminar como mínimo 2500. Porque su factor de riesgo de sobresaturación es muy alto. Va a seguir formando. ¿Cómo estudias el paciente? Si tienes la posibilidad, analizas el cálculo para ver la composición. Pero eso no es suficiente, porque decirte que tiene oxalato de calcio no te dice la causa. Sí te dice que tienes de oxalato de calcio, pero ¿por qué tiene oxalato de calcio? Tiene mucho citrato, tiene poco citrato, tiene mucho calcio, tiene hipercalciuria, tiene hiperoxaluria. Entonces, eso es lo que tienes que estudiar. Entonces, vas a medir en sangre, calcio, ácido úrico, magnesio, electrolitos, albúmina, creatinina y luz, básico. Y en orina de 24 horas vas a medir calcio, ácido úrico, magnesio, citrato, oxalato, creatinina y electrolitos sérios. En una primera muestra y en una segunda muestra puedes medir calcio y ácido úrico fundamentalmente. Vas a medir el pH urinario en ayunas. Si el pH urinario en ayunas es alcalino, tienes un gran factor de formación de precipitación. Probablemente este paciente sea un ácido celular. Vas a medir PTH para saber si no es un hiperparatiroidismo, la causa y el origen. Y vas a medir hormonas tiroideas para ver si no son la causa de la formación de la hipercalciuria. Entonces, estas son las concentraciones normales. Calcio en varones, calcio en mujeres, orina 24 horas, varones, mujeres, ácido úrico, citrato, oxalato. Esto tienes que tenerlo claro para saber hacia dónde vas con tu paciente. Tienes que medirlo y saber. Entonces, el tratamiento va en función de si es una enfermedad calculosa simple, si es una enfermedad calculosa complicada. El tratamiento inespecífico en general es una dieta normal en calcio y abundante ingesta de líquido. A todos tienes que decir que tomen mucho. Ese es el general. Ahora, cuando tienes las causas, vas a orientar el tratamiento hacia las causas. Aquí tienes un cálculo, aquí tienes otro cálculo por tomografía, pielotac. El estudio mejor para cálculos se llama pielotomografía sin contraste. Te da la imagen del cálculo y la dureza del cálculo, para
cálculo coraliforme, fíjense. Y aquí tienes otros. La piel opaca es el mejor estudio para estudio de cálculos. Es el estándar de oro, mejor que la ecografía es un estudio de evolución básico. Siempre la piel opaca es el mejor estudio. Causas de tratamiento activo de litiasis asintomática. Crecimiento del cálculo, paciente litiasis en pacientes de alto riesgo, deformación o función secundaria de litiasis, infecciones asociadas, dolor y hematuria causada por la litiasis mayores de 15 milímetros, litiasis menores de 15 milímetros en opción, preferencia del paciente, comorbilidades asociadas y situación social del paciente. Paciente que viaja y que tiene un cólico nefroso, tienes que ver y tratar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis cálcica o idiopática? Las tiacinas favorecen la reabsorción de calcio y favorecen la contracción de volumen. Fosfatos, celulosa, sódico y ortofosfatos, esto es lo que disponemos y es lo más fácil. Fosfatos neutros de liberación de entre segunda línea, citrato de potasio cuando hay hipocitraturia o magnesio asociado si hay hipomagnesuria, dieta baja en oxalato, alopurinol si hay ácido úrico elevado o febuxostat. Entonces tú vas a combinar de acuerdo a lo que encuentres en el estudio de labor. Tratamiento de ácido úrico. Primero, aumentar el volumen. Segundo, alcalinizar la orina con bicarbonato o citrato de potasio. Tercero, dieta pobre en purinas. ¿Cuáles son los alimentos ricos en purinas, chicos? La carne. Carnes rojas, vísceras, pescados rosados, truchas, salmón, atún, sardinas, licores, los tragos, la cerveza, la que más tiene. Dieta pobre en purinas, alopurinol. ¿Qué es el alopurinol? Es un inhibidor de la santinoxidasa, disminuye la formación de ácido úrico igual que el febuxostat. Tratamiento de los cálculos de Struvita, los malignos. Litotripsia, es la contra. Tratamiento de la infección y profilaxia de la misma. Esto no hay. El ácido aceto hidroxinámico no hay. Que disminuye la formación. Pero con esto, resuelve. Tratamiento de los cálculos de cistina. Hidratarlos al máximo. 4 litros de orina. Para que tengan 4 litros, tienes que tomar 5 litros de orina. Alcalinización con citrato de potasio. Y de penicilamina, alfa-mercaptopurina, que se unen a la cisteína y la hacen azul. Puedes usar cualquiera de ellos. Y describo el cálculo por licencia, porque son colaterales. Entonces aquí tienen, fíjense, los cálculos de ácido úrico que se disuelven. Son cafecitos, se eliminan facilito. Y si alcalinizas la orina, puedes disolver. Es un cálculo de Struvita, es un cálculo de cistina, que también es polariforme, y un cálculo de fosfato ácido. Hay más. Prevención. Tomar abundante líquido, ser delgados, índice de masa corporal de 24 y 26, ingesta proteica no mayor de 150 gramos, poca sal, evitar el consumo de alcohol. Y esto es un cuadro sencillo, que ya repito un poco lo mismo. ¿Cuáles son los cristales cálcicos? Oxalato cálcico, fosfato cálcico. La causa: hipercalciuria idiopática, hiperglucosuria, hiperoxaluria, hipocitraturia. El pH de estos es un pH alcalino, son radiopacos, aquí tienen toda la forma de radiopacos. ¿Y cuál es el tratamiento? Dependiendo tiacidas, si el trasplante hepático si es hiperoxaluria primaria, piridoxina si es hiperoxaluria secundaria, la dieta y la hiperoxaluria, dieta pobre en grasas o colesteramina. Tienes un cálculo de Struvita por infecciones, 10 a 15%, tratan la infección, tienen pH alcalino, son radiopacos, forman cálculos formiformes, tratamiento, antibiótico, terapia, litotripsia y ácido propiónico o ácido acetoato.
En realidad, aquí lo ideal es destruir el cálculo, profilaxis de la infección, vigilancia. Y se resuelve. Ácido úrico, pacientes con gota, puede ser idiopática o hiperuricemias. El pH ácido favorece, son radiotransparentes, forman cristales hexagonales. Alcalinizar la orina es el tratamiento. Alopurinol o pebusostat, dieta baja en purines. Y cistina, si es varón o mujer, la cistinuria, el pH es ácido, son radiolúcidos, son cristales hexagonales. Hemos dicho 4 litros de orina, alcalinizar la orina y depretilicinar. Es de manera general